El equipo que tienen también podemos. Bueno, dejémosla siempre. 4:37 premoniciones esta semana. Jorge, hace unas semanas vimos que en Europa, y fue el titular de toda la prensa internacional por los resultados de las elecciones europeas, que Europa estaba dando como un giro a la derecha y a la centroderecha. Sí. Pues rápidamente, me parece a mí, en una decisión audaz, el presidente Emmanuel Macron de Francia disolvió el Parlamento y convocó unas elecciones que se deben tramitar el próximo 30 de junio. Y me parece que es, digamos, una reacción interesante, porque ya hay ejemplos en Europa de partidos que han salido muy interesantes en la versión de las elecciones europeas, pero cuando llegan a las elecciones internas del país no se dan tanto. Por ejemplo, el partido Podemos en España fue un partido sorprendente en su momento cuando llegó a las elecciones europeas, pero después en las elecciones internas se diluyó. Creo yo que lo que está haciendo el presidente Macron es, entendiendo la dinámica de la sensación europeísta de irse hacia la derecha o hacia la centro-derecha, pues él responde para que Francia, que ha sido un país histórico más de centro y de centro-izquierda, digamos, pues pueda reaccionar. Ayer me llamó la atención que ahora hablábamos de Mbappé. Mbappé, lo que dijo Mbappé, Sí, El hombre, capitán de la selección francesa. Me pareció interesantísimo que alguien se meta a la política a defender la democracia y la tolerancia. Un deportista, capitán de la selección francesa, llamando a los jóvenes para que le bajen a la temperatura y no se dejen llevar por la polarización. por los extremos, sí. Me parece muy importante. Y ese es el discurso, Jorge Alfredo, que hay hoy en Francia. Cómo los sectores que no son reaccionarios pueden unificarse y tender a tener, digamos, una especie de contrapeso a esa sensación de la ultraderecha y la derecha que está llegando a Europa. Premoniciones para esta semana, Juan Camilo Maldonado, jefe de redacción de Blue Radio. ¿Cómo le fue en su gira con el presidente? Muy bien, Jorge, afortunadamente 4 días en Suecia y pues bueno, con esa noticia de último momento cuando el presidente Gustavo Petro canceló su participación en la cumbre de paz prevista en Suiza, pero afortunadamente salimos con chivita, salimos con primicia y pues estuvo bien el cubrimiento, que es lo importante. Me impactó mucho, Jorge, ver las calles de Estocolmo plagadas de amarillo. Del AB, del Atlético Bucaramanga. La gente desde allí apoyando al equipo, ¿No era amarillo y azul? mandándole los buenos deseos al La Atlético mancha amarilla. Bucaramanga. La mancha amarilla presente en Llegó allá. Estocolmo. Qué Amarilla bueno. en Estocolmo. Hola, Juan Camilo, pero hablando muy en serio, usted fue el que le sacó la chiva de la crisis ministerial al presidente Petro, ¿no? Sí, señor, tuvimos tiempo de tener un off the record, una conversación distensionada con el presidente Gustavo Petro sobre distintos temas y luego en una explicación ampliada, en una entrevista ampliada con distintos medios de comunicación, pues hablamos sobre este tema, sobre esa crisis ministerial, que póngale fecha, Jorge, ya tiene el 20 de julio para que el gobierno pues haga sus cambios como parte del ajuste de los 2 años del gobierno. En vilo están MinSalud, MinEducación y MinVivienda. Ratificado totalmente Bonilla, que es el ministro de Hacienda. Ratificado, Gerardo claro, ministro de Bonilla. Hacienda. Es el único hasta el Ministro de momento Hacienda seguro. que duerme tranquilo hoy. Bueno, Sí. y también Mr. Commerce, Mr. Taxi. acaba de Pero llegar, también, acaba de llegar. también como decían en Mañanas Blue, bueno, si Mr. Comex obviamente está estrenando, como decían en Mañanas Blue, no vamos a ver al ministro de Defensa temblando porque quede sin trabajo. Ministro de Defensa dicen que se queda. También pueden haber un enroque, Jorge. Sí. El presidente Petro, en la entrevista que tuvo con nosotros, respaldó la gestión del ministro de la Defensa. Dice que resaltó el tema de la lucha contra las disidencias de las FARC. Él lo ve como una victoria por parte de las fuerzas militares, pese a los atentados que se están adelantando en el Cauca. Y tiene como base lo que decía Pedro, la cifra de homicidios que va a la baja en el país. ¿Y el ministro del Interior? El ministro del Interior, Jorge, solo risas, porque esa fue la última pregunta. Bueno, el ministro del Interior y las risas del presidente, pues no se hicieron. No se hicieron esperar. No se hicieron ¿Cómo se ríe esperar. el presidente? Sí. Bueno, porque al final de cuentas, la semana Una risa pasada, a interior. última hora el viernes, pasaron la reforma pensional. Pero ahí hay una responsabilidad grande, decíamos con Pedro Viveros, de la responsabilidad del ministro de Gobierno, el que maneja el Congreso. Ahora, él tiene para mostrar unos resultados, ¿no? Entonces Pues uno sabría si lo van a tiene- mover. ha capoteado la crisis, por decirlo así, como ministro del Interior. Ha sacado algunas reformas del gobierno, pero sin embargo, pues tiene el presidente que hacer un ajuste Ajá. como parte de los 2 años de su mandato y puede ir relacionado con vivienda, con la doctora
Catalina Velasco, que es la esposa de Eduardo Noriega. Habría podido ser. En lo que no es Voz Populi, Sí. podemos contarle que el gobierno podría estar comenzando a considerar a Eduardo Noriega como ministro de Interior. Del Interior. Y con esto pues tiene que hacer un cambio en la cartera de No pueden vivienda. estar esposos No pueden en estar el dos gabinete. esposos Entonces, en el la gabinete, esposa sí. saldría vivienda, saldría Velasco del Interior. Usted dice que defensa. Podría haber Defensa un por el enroque. momento Aquí está estoy. ratificado. Está ratificado, no podía haber enroque. Aquí me quedo. ¿A usted se El queda ahí, enroque ministro podría ser, ¿sabe por dónde? El Por el enroque. ministro de Salud. de Salud? Guillermo Alfonso Jaramillo ha sido ¿Y un la defensa? buen escudero. No, un buen escudero del presidente Ah, Petro. ok. Lo puede Aquí estoy. tener para otro cargo, pero sí el presidente está considerando un cambio en salud. Mejor dicho, seguro, ministro de Salud. Usted está tranquilo, está seguro, Yo ministro. estoy metiendo el culo para que la gente sepa que Ay, estoy ay, trabajando. en ministro de el- Defensa, usted también parece estar seguro. Nosotros estamos seguros de que podemos ¿Qué? hacer las cosas un poco más rápido. Sí, yo creo. Agilizar un poquito. Vicepresidenta. Bueno, yo también me quedo como ministra de la Igualdad. Sí, yo creo que no Vamos la a mueve. ver en No, qué no, nos no puede mover. gastamos la plata, ya Obviamente que no, están tan además, un ministerio que angustiados, ya señor. no existe. La Cancillería, también creo, canciller, que usted está firme ahí, está recién ratificado en propiedad, ¿no, canciller? Muy buenas tardes. Primero que todo, seguimos despachando desde el despacho. Y segundo que todo, Santa Fe. Ya. Además que trae un triunfo en la maleta, Jorge, trae un triunfo diplomático. El canciller Luis Gilberto Murillo Sí. logró que el presidente Petro tuviera una nutrida agenda con todos sus embajadores en Europa, los 26 embajadores que tiene Colombia en Europa, para dar ese mensaje de continuidad y de defensa frente a las políticas del presidente Gustavo Petro. Es decir, les dio línea a todos sus embajadores, fijó una posición, pues obviamente de la mano con el presidente Petro, para no ir a la cumbre de paz en Suiza, porque creían que se estaban cargando ya mucho no. al lado del gobierno de Volodymyr Zelensky. Y también próxima semana ya va a Naciones Unidas el presidente Petro a dar lo que será una versión de por qué no se ha cumplido el acuerdo de paz. Entonces el canciller ha hecho bien su gestión. En las premoniciones suyas, en lo que no es Voz Populi, después de haber estado en el viaje con el presidente en Europa, ¿pensaría usted que defensa, salud, cancillería, igualdad, por ese lado, Hacienda. ambiente, estarían firmes comercio. y los cambios serían comercio, y los cambios serían por otro lado, ¿sí? Sí, señor. Más o Mire, menos. los cambios cantados por el sector social del gobierno. El presidente Petro quiere consolidar toda su política social. Sí. Es decir, salud, educación y vivienda, por lo que le digo. Porque Catalina Velasco es esposa Claro, de Eduardo de Noriega. Eduardo Noriega, Se sí, le fuera- podría estar abriendo un espacio para que Eduardo Noriega fuera ministro del Interior, pero tendría que salir Catalina Velasco del Ministerio de Vivienda. Defensa lo tiene ratificado y además también no va a haber cambio por el momento en la cúpula. Ya hubo un cambio, Sí. como en el comandante del ejército, pero el presidente está contento con la labor que está haciendo el general No va a Ejer de cambiar Giraldo. la cúpula. No va a cambiar la cúpula. Hacienda, el presidente dice que no es el momento para Está firme cambiar Hacienda, el equipo sí. económico. Entonces mantiene a Ricardo Bonilla. Defensa, Hacienda, Salud, Igualdad, Cancillería, Comercio, es lo que está firme. Los cambios podrían venir por otro lado. Ahora, un remesón ministerial es bueno para con miras de los 2 últimos años de gobierno, ¿no? Jorge, ahora que estamos de premonición, yo le voy a decir algo. Ese cambio ministerial, todos los ministros van a salir de la bolsa del pacto histórico. Sí. Ahí no va a haber ninguna sorpresa de esas, digamos, de una figura que le permita a uno pensar que va a haber un oxígeno político de otros sectores. Ahí lo que va a haber es un recambio de figuras del sector del presidente Gustavo Petro. Incluso creo que va a sacar funcionarios de diferentes entidades y de pronto ¿verdad? los sube a ministros, pero no veo ahí, digamos, un giro político Importante. de alta catadura, no lo veo. 4:46, premoniciones al estilo Voz Populi.